claridad, ¿no? Por favor. Bueno, es una pregunta sí, complicada. Pero sí, yo diría que hay fundamentalmente dos fuerzas que combinadas impiden eso. Una se llama colonialismo y la otra capitalismo, y van muy unidas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo cuento en mi libro Islamofobia con algún detalle, ¿no? La historia, porque tiene una historia, no empieza con Tariq Ben Ziyad en el siglo VIII, como pretende José María Aznar, o como pretende, celebrando la batalla de Covadonga, Santiago Abascal. Tiene una historia, y esa historia es una historia claramente colonial. Empieza con la invasión napoleónica de Egipto, ¿no? En 1798. Es ahí donde de alguna manera empieza. Es ahí donde más se construye, lo explica muy bien Eduard Said, este conocimiento positivo y fraudulento que es el orientalismo, con todas sus derivas prácticas de gestión. En fin, qué violencia de pronto. No, es que lo he roto. No, sigue. Bueno, digo, eso, y claro, dentro del colonialismo, pues sabemos que tras la descolonización, el capitalismo y los intereses occidentales, en general en todo el mundo, pues han prolongado las relaciones coloniales, han adoptado formas también imperiales, y como sabemos, han traducido, como sabemos, en múltiples intervenciones de todo tipo, desde económicas hasta militares, en todos estos países. Yo creo que si cruzamos además estas dos historias y entendemos que estas dos historias han llevado a que mucha población musulmana excolonizada hoy viva en nuestras ciudades, muchas de ellas sean ya europeos, pues todo eso explica de alguna manera la dificultad para que los pueblos se entiendan. La mayor parte de los gobiernos, como sabemos, en el mundo árabe musulmán son dictaduras. Unas que pretendían ser laicas, pero que en la medida en que perseguían a todo el mundo eran religiosas, y otras que son directamente teocráticas. Eso más o menos sigue siendo así. Entonces, cuando tú tienes estas dos fuerzas poderosas que se cruzan, que intercambian poblaciones, que generan discursos, gestiones neocoloniales, y además se traducen en intervenciones también militares, pues es muy difícil que los pueblos se entiendan. Y sin embargo es completamente necesario, y de eso se trata. Y como en efecto lo que ocurre es que esos dos procesos cruzados han trasladado a mucha población musulmana a nuestros barrios, a nuestras ciudades, que son ya muchos de ellos europeos, otros son inmigrantes, igual o incluso por eso mismo merecen ser defendidos y protegidos más, pues creo que hace falta hacer aquí una labor que no puede ser solamente la de no sé, demostrarles cariño y afecto y saludarlos cuando te cruzas con ellos en la calle, sino la de buscar algunas formas de lucha en común, de luchar juntos por objetivos, aunque sean modestos, que de alguna manera iluminen estas dos líneas que se cruzan, la del colonialismo y el capitalismo. Gracias, Santiago. Estaba antes... sí. No, todo queda en casa. Sí, yo te escucho, sí. Pero no, es que sí, es verdad, había... Perdona, no me he dado cuenta. La producción de subjetividad de la posmodernidad, lo que se
Pues sí, esta es una pregunta, a mí me parece muy, muy interesante y muy importante, Sí. aunque excede un poco el campo de este encuentro. Pero yo creo que sí, yo creo que lo que estamos viviendo es como, yo esto soy como un tertuliano y paso de la islamofobia a ayer que di una conferencia en Madrid sobre mi libro sobre el cuerpo. Yo creo que parte de la reacción que estamos viendo sí que tiene que ver con el cosmopolitismo líquido de las identidades posmodernas. Hay una sed de cortas distancias y creo que por eso es muy peligroso que se apoderen de las cortas distancias los discursos excluyentes, los discursos que se ocupan de los cuerpos y se ocupan de los cuidados, pero los italianos primero, los españoles primero, es decir, solo los españoles, solo los italianos. Todo se va a jugar ahora en las cortas distancias como reacción a una globalización que ha sido vivida por parte de muchas personas en este mundo, porque estamos viendo que es desde Estados Unidos a Hungría, y se ha vivido como una pérdida de orientación en cosas elementales, ¿no? Yo lo resumía en la dificultad que tenemos cuando yo trataba de explicar, porque claro, no creo que podamos decir todos los votantes de Vox son asesinos. No lo creo, porque hasta hace muy poco no votaban a Vox. Creo que hay una radicalización y en esa radicalización pues Vox ha aprovechado el desplazamiento. Pero no, yo sí creo que con lo que defiende Vox no se puede negociar, como he dicho al principio. Sí que creo que tenemos que tener una política dirigida a los votantes de Vox. Porque cuando yo trataba de explicarlo, creo que de alguna manera la explicación hay que relacionarla con la dificultad que tenemos para contestar a tres preguntas que generan mucha ansiedad, ¿no? Una es ¿qué significan las palabras? Otra es ¿quién tiene el poder? Y otra, ¿cuánto tiempo nos queda? Si no somos capaces de responder a esas palabras y a esas preguntas, y creo que ahora mismo no hay ningún filósofo en el mundo que sea capaz de responder a esas preguntas, es muy fácil que nos creamos cualquier respuesta, ¿no? ¿Qué significan las palabras? Pues es verdad que todas estas identidades líquidas, este cosmopolitismo, más la erosión de los medios de comunicación, o sea, cosas muy elementales. No ya qué significa democracia, sino qué significa mujer y hombre, ¿no? En fin, que el feminismo tiene que luchar contra esa reacción de gente común, bien intencionada, gente buena, que quiere a sus hijos y a sus nietos, que se siente muy desconcertada, que quiere que el pan sea pan y el vino sea vino, y que necesitan saber qué es hombre y qué es mujer. ¿Quién tiene el poder? Pues ya no lo sabemos, porque es verdad que se ha volatilizado. Ahora mismo pues hay millones de operaciones financieras todos los días decididas por algoritmos, de manera que ni siquiera tienen el poder aquellos que se benefician de la riqueza que producen esos algoritmos. Antes era fácil, sabías que tenías que saltar la Bastilla y ya está, ¿no? Entonces ahora pues tenemos dos respuestas, y las dos yo creo que son limitadas, pero claro, una es mejor que la otra. A la pregunta ¿quién tiene el poder? Tú puedes decir que lo tienen los lobbies feministas, los homosexuales y los inmigrantes, o puede responder que lo tiene el IBEX 35. Creo que esta es también limitada, pero hombre, está bastante más cerca de la verdad que la otra. Como la incertidumbre, la ansiedad prefieren las respuestas breves y simples, pues al final discursos como los de Vox, en gente, insisto, bien intencionada, pues tienen un eco muy peligroso. Y la última, que esta tiene que ver con, digamos, las condiciones de supervivencia física del planeta, ¿no? Es que cuánto tiempo nos queda. Hay cosas en las que preferimos no pensar y preferimos creer que no está... o sea, preferimos pensar que esa no es una pregunta que debamos hacernos, porque por primera vez yo creo que esa pregunta, que puede ser filosófica, es una pregunta política, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y cerrar los ojos ante el hecho de que tenemos que tomar medidas frente al cambio climático, la degradación medioambiental irreparable, la extinción de especies y demás, es muy duro. Entonces preferimos encerrarnos en espacios
muy limitados en distancias muy cortas. Y o cambiamos nuestras políticas de intervención en las distancias cortas, o en las distancias cortas vamos a estar recibiendo punch de derechas y de izquierdas sin parar, sin saber muy bien cómo defendernos. Y ahí, una vez más, insisto, los que tienen todas las de perder son siempre los más vulnerables. En este caso son los inmigrantes, son los refugiados, son pues las minorías en general y la minoría musulmana. La culpa, el poder al final lo tienen los desconocidos, y los desconocidos próximos dan mucho miedo. Y sí que es verdad, como decía Pilar, y en este sentido estoy completamente de acuerdo con ella, hay algo que se corrige con verdadero conocimiento, que es el miedo, y el miedo prefiere los falsos conocimientos. Así que creo que nuestro propósito debe ser el de concebir políticas de intervención en las cortas distancias, que no sean identitarias, que al mismo tiempo no se olviden de que, como decía Terry Eagleton, solo hay una cosa peor que la identidad, y es no tener ninguna, y que por lo tanto alguna identidad tenemos que proporcionar en esas distancias cortas, y que los damnificados son siempre los más vulnerables. Y que que creo que hay que defender las distancias cortas también es defender políticas de gobierno, de gobierno que no sean liberticidas, que realmente se ocupen de aquellos valores que yo como europeo identifico con Europa y que quiero defender, y que tienen que ver con estados de derecho, con protección de minorías, con la no persecución religiosa, etcétera. Pero todo esto pasa en efecto por concebir discursos para las cortas distancias. Pues gracias. ¿Me perdonas, Patricio, que creo que se me había despistado? Sí, es verdad, perdón. Bueno, a ver, lo de los medios de comunicación yo creo que todos lo sabemos. Conviene no dejarse llevar por teorías conspiratorias, pero esto tiene que ver sobre todo con quién financia los medios, ¿no? Con la concentración creciente de los medios en pocas manos, y con el dominio capitalista, oligopolista realmente de los medios por parte de grandes empresas, que no son ya solo empresas de comunicación, sino que tienen ramificaciones, o al contrario más bien, o sea, no es que sean empresas de comunicación que tienen ramificaciones en la industria armamentística, por ejemplo, sino más bien al revés, es la industria armamentística o petrolera que compra periódicos, que compra televisiones, que compra medios de comunicación. Al mismo tiempo quiero decir que eso es perfectamente compatible con el hecho de que haya excelentes periodistas en Europa y en España. Yo conozco muchísimos excelentes periodistas a los que aquí quiero rendir además homenaje, pero que, porque forman parte de empresas capitalistas, trabajan además en precario. Y luego creo que tan importante es ocuparse, pero además si no habría ninguna posibilidad de intervención, o sea, el Observatorio de Medios no tendría ninguna capacidad de intervención si viese, por supuesto, que todo responde a una estrategia malévola de unos señores que se sientan todos los días en torno a una mesa para pensar los titulares. No hace falta, es decir, esa espontaneidad de la que hablaba antes, que explica la diferencia entre el número de musulmanes y la percepción que tenemos, o el que los profesores de enseñanza media asturianos identifiquen en 5 segundos el Islam con la violencia, pues eso hace que la mayor parte del sesgo islamofóbico de los titulares o de las noticias no responda a ningún plan premeditado.
Por eso hace falta formación, por eso los periodistas necesitan formación. No pueden ser, porque todos dependemos de los periodistas. Yo no puedo saber lo que ocurre en Tailandia, porque ya tengo bastante con entender malamente lo que ocurre en el mundo árabe. Entonces yo necesito estar seguro del que me está contando la crisis institucional en Tailandia, me la está contando bien, está preparado para hacer ese trabajo. Entonces, a los periodistas hay que exigirles más que a los ciudadanos comunes, porque de alguna manera su obligación es, por un lado, vigilar al poder y, por otro lado, formar a los ciudadanos. Eso es lo que falla. Y falla, desde luego, por el carácter oligopolista de los medios de comunicación, pero falla también porque, al final, los periodistas que trabajan en la precariedad económica más absoluta, igual que el resto de los trabajadores del mundo, porque tienen una obligación distinta, una obligación particular respecto de la ciudadanía, no tienen la formación suficiente. Así que yo creo que eso explica un poco, y por eso el margen de intervención de un observatorio de medios es todavía importante, pues yo creo que hay muchos periodistas a los que sí que hay que exigir que por lo menos sepan de qué están hablando y que hablan guiados por todos estos mecanismos espontáneos de percepción. Y respecto al feminismo, bueno, pues es la otra cuestión, que es una cuestión siempre delicada, sobre todo cuando uno es feminista, ¿no? Como somos, yo creo que todos en esta sala. Pero sí que es una cuestión delicada porque ocurre, esto hay que explicarlo porque es bastante complejo, con cierto detenimiento, porque de un lado y de otro de esta frontera que se ha establecido y que habría que disolver, ¿no? Por un lado tenemos un feminismo que se utiliza como no solo como caballo de batalla, sino a veces como caballo de Troya, en prácticas de gestión colonial, como sabemos. O sea, el feminismo lo utiliza Le Pen, o sea, lo está utilizando Le Pen para alimentar la islamofobia, y es Le Pen quien ha establecido el discurso hegemónico islamofóbico en Francia, hasta el punto de que el Partido Socialista ha desaparecido en Francia y ha tenido que venirse aquí Manuel Valls, islamófobo reconocido, pues porque copiaron enteramente el discurso del Frente Nacional. Es un caballo de batalla que se utiliza contra el Islam, contra el mundo árabo-musulmán, y que lo utiliza tanto la derecha como la izquierda. Del otro lado, entre los círculos de la llamada izquierda decolonial, pienso por ejemplo en Les Indigènes de la République, que bueno, son en definitiva también franceses, pero tienen este contradiscurso que precisamente acaban oponiéndose a los proyectos de liberación feminista autóctonos intra-islámicos, porque consideran que están haciendo el juego al colonialismo occidental, ¿no? Pienso en dos casos concretos, un hombre y una mujer, ¿no? No sé si conocéis a Kamel Daoud, un escritor argelino que tiene una novela excelente que es La prolongación del extranjero de Camus, una novela compleja, elaborada, no sé si tan buena como la de Camus, pero literariamente muy fina, que en realidad es una relectura anticolonial de Camus. Bueno, pues cuando Kamel Daoud hace un año escribió un artículo en francés que se llamaba de la miseria sexual del mundo árabe, obviamente enseguida, pues digamos que la homofobia europea pretendidamente laica enseguida reivindicó ese artículo y esa figura, y del otro lado Les Indigènes de la République y todo este sector decolonial de izquierdas también, pues se lanzó al cuello de Kamel Daoud y lo condenó al más absoluto ostracismo. En el mundo árabe musulmán hay un fuerte movimiento feminista que parte de este principio. A ver, yo creo que esto es importante enunciarlo bien para que no haya ningún malentendido.
¿Se puede relativizar la emancipación femenina? De ninguna de las maneras. O sea, no hay ninguna condición histórica o cultural en el que esté bien que las mujeres dependan de sus maridos, no puedan conducir, sean maltratadas, no puedan votar, no puedan divorciarse, no puedan acostarse con quien quieran. No hay ninguna situación ni histórica ni cultural. Eso es lo que hay que defender como principio universal. Inmediatamente hay que decir, bueno, ¿y cómo conseguimos eso? Y entonces es ahí donde de pronto te ves obligado a contar con las situaciones históricas concretas y sobre todo con las poblaciones concretas. Entonces, el feminismo occidental ya manufacturado, que además se suele llevar hasta el mundo árabe musulmán en la punta de los fusiles o de los tanques, puede liberar a las mujeres y conseguir ese horizonte universal de emancipación femenina al que no podemos renunciar. Yo diría que no. Y sin embargo, dentro del mundo árabe musulmán hay gente que ha entendido muy bien eso y que entiende, como decía al principio, que el Islam no habla y no habla con una sola voz, que es una ideología también, que como ideología transporta vectores de patriarcado que se han acabado imponiendo además, cuidado, imponiendo entre otras razones porque el siglo XX es el siglo del dominio de Arabia Saudí sobre el mundo árabe, con la complicidad estadounidense y por lo tanto del wahabismo, que es una de las corrientes más retrógradas del Islam, sobre un mundo árabe que hasta 10 años antes repudiaba enteramente el wahabismo. Pero bueno, digo, no es solo una ideología. Entonces hay muchas mujeres en el mundo árabe musulmán que están tratando de defender eso irrenunciable, o sea, defender el divorcio, la libertad sexual, todo eso desde dentro de su propia cultura. Y yo creo que es esas mujeres a las que deberíamos apoyar los feministas occidentales. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí este libro que lo traía porque tenía alguna cita incluso que no voy a mirar, que está muy bien, es una egipcia, ¿no? Sí. No sé si lo habéis leído, ¿no? Que se llama El Himen y el Hijab, de Mona el-Tahawi, que es musulmana. Y su fuente máxima de inspiración es Amina Wadud, que es una feminista islámica estadounidense, y que en todas cosas se dedican a contradecir con el Corán en la mano pues todas las pretensiones de que el Corán no solo autoriza sino exige pegar a la mujer o que obliga a ponerse el velo. Es una mujer que vivió muchos años en Arabia Saudí, que llevó muchos años el velo, que tardó mucho tiempo en quitárselo y que al mismo tiempo explica cómo el velo es semánticamente plural, que no significa lo mismo el velo en Arabia Saudí que en Túnez, donde la gente luchaba por poder ponerse el velo, en una reivindicación de libertad indumentaria que después de la revolución dio lugar a que muchas más mujeres llevaran el velo, pero a que muchas más mujeres se pusieran un piercing. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay que defender. Entonces, creo que hay un feminismo autóctono que muchas veces choca con uno de los feminismos, quiero decir, porque aquí también yo diría que hay interpretaciones dentro de ese feminismo islámico que yo no comparto, como hay algunas interpretaciones dentro del feminismo occidental que tampoco comparto. En todo caso, tiene que haber un diálogo, y ese diálogo pasa por reconocer que si los principios de la emancipación son universales y son iguales para todos, los caminos de esa liberación no lo son, porque el peligro de imponer tu propio camino es precisamente el de que se confunda una universalidad con un interés particular. Y hay tantos intereses particulares en utilizar como arma arrojadiza el feminismo occidental frente a un Islam caricaturizado en el que la multiplicidad se ha convertido en unidad, que yo creo que parte también de nuestro trabajo y del trabajo de los periodistas, de los dirigentes políticos, es, puesto que somos todos feministas, dialogar con las feministas musulmanas.
Patricio. Bueno, realmente la pregunta es... Ah, qué bien. Qué sintonía. Quería recordar que hay una cosa del programa que recomiendo, que es precisamente la presentación del informe de la homofobia en los medios, que es exactamente el martes próximo a las 7 de la tarde en el edificio del Palacio Municipal. Y van a venir distintas personas de los europeos a hablar, a presentar los datos de la homofobia en los medios, análisis y propuestas. Así que si tenéis interés en escuchar esta caja de resonancia del discurso homofóbico en los medios y tal, pues ahí están los datos y vamos a poder hablar de eso. Por tanto, ya esa pregunta no, pero a mí, ya que estamos casi terminando, creo yo que por volver al comienzo, esta emergencia políticamente organizada de un discurso islamofóbico que ya tiene, va a tener eurodiputados, porque ya tiene diputados y va a tener concejales aquí y allá, y va a tener alcaldes, y cada vez va a, digamos, a introducir en el debate público con su agenda de temas, se va a obligarnos a todos a discutir de cosas que hasta hace poco no discutíamos, que parecía que estaban resueltas y ahora van a activarse como no resueltas y tal. ¿Tú no piensas que quizás la izquierda no ha percibido bien todos los riesgos que ahí están apareciendo? Es decir, porque es un discurso fundado contra los migrantes y contra la amenaza de los migrantes, en un contexto donde los migrantes van a venir y van a seguir viniendo, y si se cierran la ruta del Mediterráneo central, vendrán por el Mediterráneo oriental. Es decir, y van a tener efectos de cierre fronterizo, de encastillamiento, de nacionalpopulismo cada vez más fuerte en Europa, que no sé si van a alcanzar los 180 eurodiputados, pero van a estar muy cerca, no sé, etcétera. Es decir, ¿no estamos un poco en la inopia, las fuerzas de la izquierda y la gente que nos sentimos de izquierda, sobre la verdadera amenaza que ahí está emergiendo con una gran fuerza y puede convertirse en un movimiento social que cambie nuestras sociedades y las haga, las endurezca y reduzca nuestros espacios de libertad? ¿Y no estaremos un poco arrastrados por los acontecimientos y no nos podemos ni gobernarlos ni anticiparnos a ellos? Es un poco lo que nos pasaba hasta hace poco con el cambio climático o con otros asuntos. Digamos, no lo pongamos en las agendas políticas, que eso no tiene voto, no tira del voto. Y ahora resulta que no hay una cuestión de voto, esto no es de voto, esto es de supervivencia. Claro, no sé si, ¿qué te parece esto? No, pues qué voy a decir, en todo caso, como sin copar con un eco lo que acabas de decir. Bueno, yo creo que es así. Recordar que estamos en proceso de construcción de un enemigo interno que además, como tú dices, va a haber engrandecidas sus filas en el imaginario occidental, porque no se puede impedir, por mucho que externalicemos la represión de los desplazamientos de migrantes, no se va a poder impedir. Y estamos en proceso de construir un enemigo interno. Yo creo que hay que recordar qué es lo que ha ocurrido en Europa cada vez que hemos construido un enemigo interno, ¿no? Yo cuando escribía en un texto, pues decía que cuando hablábamos de la crisis de los refugiados, en realidad estamos hablando de los europeos, porque refugiado en latín viene del latín y viene de una palabra que quiere decir huir hacia atrás, ¿eh? El refugiado es el que huye hacia atrás, y no son los inmigrantes o los que huyen de una guerra los que huyen hacia atrás. Ellos están huyendo pues hacia la salvación, hacia adelante, de entrar a la supervivencia. Quienes estamos huyendo hacia atrás somos los europeos, que somos los verdaderos refugiados. Nos hemos convertido en refugiados en nuestra propia Europa, y cada vez que ha ocurrido eso, hay que recordarlo, ha acabado todo poniendo patas arriba a Europa y de paso el mundo entero, ¿eh? Así que creo que deberíamos tener mucho más cuidado, y que sin olvidarnos naturalmente de que el terrorismo existe y de que son muy malos esa minoría y con mucha capacidad para hacer daño, como todas las minorías violentas organizadas. Hay que decir que lo que nos debería preocupar a todos en estos momentos es la protección de las minorías en Europa, porque cada vez que una de esas minorías se ha convertido en un enemigo interno, se la ha convertido en chivo expiatorio de todos los males del mundo, cada vez que hemos respondido a la pregunta ¿quién tiene el poder?, haciendo responsables a una minoría, a un enemigo interno, pues hemos acabado
que esto forma parte de la historia del continente más violento de la historia de la humanidad, hemos acabado pues haciendo mucho daño. Entonces, proteger, yo creo que sí, nuestros valores, que resulta que son los mismos que como decía Voltaire, ¿no? La razón es eso que piensa todo el mundo por igual cuando está tranquilo. Defender eso que todos pensamos por igual cuando estamos tranquilos en un mundo de intranquilidad ininterrumpida es fundamental para no repetir la historia, para que los refugiados que somos nosotros los europeos no acabemos poniendo patas arriba otra vez el continente y disolviendo todos aquellos pequeños pilares o asideros de derecho que hemos construido en medio de mucha violencia a lo largo de muchos siglos. Bueno, yo estoy encantada. Sí, claro, y además nos ha demostrado Santiago que sí que nos puede seguir deleitando con sus explicaciones y su conversación, pero también que sois todos muy buenos receptores, ¿eh? El público inmejorable. A ver, tenemos a Tomás, a una señora que ha salido y una compañera ahí a la izquierda. Si os parece bien, lo hacéis todas juntas, vale, y acabamos con nuestro invitado, ¿vale? Y aquí en plan, profe, gracias, por favor. Pilar. Pues muchísimas gracias. La otra compañera, sí.
muchas gracias. Este final tan en concordia. Santiago. No había otra tercera, no eran dos. No, ha salido una bien, Bueno. señora. Pues la verdad es que tengo poco que añadir porque a la primera intervención la ha respondido la segunda intervención. De forma que sí, en este caso, además, yo no soy más que una persona más porque puedo hacer interpretaciones más o menos agudas o más o menos brillantes, pero a la hora de intervenir en las cortas distancias, pues soy uno más y con menos experiencia, y además estoy más lejos, así que yo creo que sí, diría que todo lo que tú has dicho está muy bien, y a esto hay que sumar todas las intervenciones institucionales que podamos. O sea, yo por eso creo que es muy importante el trabajo que hacen Pilar y Pedro, el Observatorio de Medios, la Fundación Alfanar, todo ese trabajo, porque tiene que ver al mismo tiempo con la intervención también en las escuelas, con la intervención a nivel del discurso, allí donde se producen este tipo de discursos a los que te referías, el de las compañeras de tu hija. Creo que es imprescindible intervenir ahí, a nivel de escuela y de barrio, y eso implica compromiso por parte de todos y al mismo tiempo activación de iniciativas más o menos institucionales, porque, una vez más, vuelvo, al final, quien activa los procesos de construcción de enemigos internos son las instituciones, y por lo tanto tenemos que, mientras activamos otro tipo de discursos en las cortas distancias, tenemos que desactivar estas fuentes institucionales de islamofobia. Eso es muy importante y es un reto también muy grande. Y desde luego, para empezar, ya sabemos que tenemos elecciones y habrá que evitar que los que finalmente vehiculan y producen este tipo de discurso nos gobiernen a nivel municipal o comunal o autonómico. En fin, pues, que gracias, mil gracias y... Agradecidos y agradecidas. Hasta la próxima, hasta pronto. Gracias.